años, un niño que llevaba una vida tranquila y normal, hasta el 4 de diciembre de 1972. Steven Gregory Steiner salió de la escuela para su casa. Vivía en Merced, California. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo un plan para raptarlo. Él, inocente como corresponde a su edad, fue abordado por Erwin Edward Murphy mientras hacía su recorrido. Este hombre repartía folletos de la Biblia a los niños que, al igual que Steven, iban a sus casas ese día. Pero fijó su atención en este niño. Le dijo que estaba recolectando donativos para la iglesia y que si no creía que su mamá donaría algo para la causa. Steven respondió que sí, y Murphy dijo que si podía llevarlo a su hogar, y el niño aceptó. Un auto Buick blanco se detuvo muy cerca. Lo conducía Kenneth Parnell. Steven se subió al vehículo con Murphy y se dirigieron a una cabaña propiedad de Parnell, ubicada, aunque el niño no lo sabía, muy cerca de la casa de su abuelo materno. ¿Por qué se llevó al pequeño a este lugar? Parnell era un conocido abusador convicto de niños. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver la historia de Steven Steiner, un horrible secuestro con un final inesperado. ¿Cómo se formó la dupla criminal que secuestró a Steven? Murphy y Parnell se conocieron porque trabajaban en un resort en el Parque Nacional Yosemite. Desde un comienzo, Parnell vio en Murphy una figura fácil de manipular, gracias a su mentalidad sencilla, su exceso de confianza en los demás y su ingenuidad. Le dijo que iba a ser ministro para que de este modo le ayudara a secuestrar a un niño, ya que Parnell deseaba criarlo en su religión, e instruyó a Murphy para llevar a cabo su plan. Desde esa primera noche, Steven fue agredido sexualmente por Parnell. La primera semana, le repetía a su captor constantemente que quería ir a casa, pero este le respondía que sus padres le habían dado la custodia legal, porque no lo podían mantener al tener tantos hijos. Steven era el tercero de los 5 hijos de Delbert y Kate Steiner. Tenía 3 hermanas y un hermano mayor. El agresor empezó a llamarlo Dennis Gregory Parnell. Mantuvo real su segundo nombre y su fecha de nacimiento, ya que lo inscribió en diferentes escuelas durante los siguientes 2 años. A todos los demás les decía que era el padre de Steven. Se mudaban con frecuencia por California. Cuando Steven fue creciendo, Parnell se volvió más laxo con él y le permitía beber alcohol, además de que el chico no tenía ningún horario para entrar o salir de casa, mientras que él conseguía trabajos mal pagos y se iba de viaje dejando al niño solo. En esas ocasiones, Steven no intentaba escapar ni le contaba a nadie de su situación. La mamá de Parnell le regaló un perrito Manchester Terrier, de nombre Queenie, y este a su vez se lo dio a Steven. Ella dijo que no sabía nada del secuestro ni de todo lo que siguió. Steven creció y a Parnell ya no le gustaba tanto, así que decidió que había que raptar a otro niño pequeño. En varias ocasiones había utilizado a Steven como señuelo para otros secuestros, pero nunca se lograron concretar. Así que, decepcionado por la falta de habilidad de Steven para ser su cómplice, no contó más con él. En 1975, Parnell quiso secuestrar a otro niño. Para ello le indicó a una mujer que vivió con ellos por año y medio, Bárbara Matías, que le ayudara. El pequeño elegido se encontraba en un club para niños en Santa Rosa con Steven. Ella tenía que atraerlo hacia el auto del secuestrador, pero afortunadamente el plan falló. Hasta que en febrero de 1980, Parnell y un amigo adolescente de Steven, llamado Randall Sean Purman, se unieron para secuestrar a Timothy White de 5 años, en Ukiah. Steven fue testigo del miedo que Timothy experimentó y decidió que le ayudaría para que no viviera todo lo que él había vivido. El 1 de marzo de 1980, Parnell tenía un turno nocturno en su trabajo de seguridad y Steven aprovechó su ausencia para salir con Timothy. Lo cargó, llegaron a la carretera y Steven hizo autostop. Como no sabía llegar a la dirección de la casa del niño, se dirigieron a una estación de policía. Y allí, Steven le dijo a Timothy que entrara y contara su historia, pero que fuera solo. La policía notó que Steven se quedó afuera y lo detuvo. Lo interrogaron, dio la identidad de Timothy y luego la suya. Pasó a contar
toda su terrible experiencia. Dejaron de considerarlo un delincuente cuando encontraron los carteles de niño desaparecido con su información. Mi nombre es Steven Steiner, tengo 14 años de edad, no sé mi verdadera fecha de nacimiento, pero uso el 18 de abril de 1965. Sé que mi nombre es Steven, estoy bastante seguro de que mi apellido es Steiner, y si tengo un segundo nombre, no lo sé. Inicialmente, Steven negó que Parnell lo hubiera atacado sexualmente. El 2 de marzo de 1980, cuando ya amanecía, Parnell fue arrestado por sospecha de secuestro. Verificaron sus antecedentes y encontraron una condena de 1951 por una agresión sexual. Los dos menores fueron regresados a sus familias. Was Steven Steiner, a 14-year-old boy who had been gone. Pero ¿quién era Kenneth Eugene Parnell? Nació el 26 de septiembre de 1931 en Texas, en la que se llamó la era del tazón de polvo por las tormentas que de ese material estaban destruyendo la agricultura de las praderas de Estados Unidos y Canadá. Se presentaba con una fuerte sequía y no había métodos de cultivo en tierras secas. Este fenómeno además coincidió con la Gran Depresión. Vivía con sus padres Cecil y Mary. Más adelante se fue a vivir con su madre y 3 medios hermanos a California. Casi no estuvo presente su padre en su infancia porque los abandonó a los 6 años. Y lo que fue su adolescencia la pasó entrando y saliendo del reformatorio y de instituciones mentales. En 1951 lo arrestaron por atacar a un niño a quien engañó haciéndose pasar por policía, cuando compró en una tienda una placa de ayudante de sheriff. Le dieron 4 años, huyó del hospital estatal y fue recapturado. En una entrevista que dio en el año 2000 sobre este crimen, se justificó diciendo que lo hizo porque, al estar su esposa embarazada, él necesitaba otra salida. Afirmó que se casó 3 veces, pero solo se hallaron 2 registros de matrimonio. Uno de los matrimonios fue en 1950 y tuvo una hija. Se divorció en 1957. Ese mismo año se volvió a casar y tuvo otra hija. Negó haber sufrido abuso sexual, pero el autor Eccles afirmó lo contrario, y que esto pasó cuando tenía 13 años mientras vivía en la casa de huéspedes que tenía su madre por uno de sus huéspedes. Pasaron años después de este crimen contra el niño que fue engañado con la placa y fue condenado por robo a mano armada en Utah. Mientras estaba en la cárcel, su segunda esposa pidió el divorcio. Dijo que su tercer matrimonio fue en 1968. A Parnell le hicieron 2 juicios separados y lo condenaron por los 2 secuestros. Después de todo este horror, ¿cuál creerías que debía ser su condena? Pues para esa época, como hemos visto en otros casos del canal, fue de 7 años, con libertad condicional después de que cumpliera 5 de ellos. No se le acusó por una lista larga de agresiones sexuales contra Steven y otros niños, ya que la mayoría de estas se había vencido por el Estatuto de Limitaciones y otras habían ocurrido fuera de la jurisdicción del condado de Merced, y a los fiscales del otro condado no les pareció que deberían enjuiciarlo por esos delitos. En parte porque querían proteger a Steven, ya que las víctimas de estos crímenes eran vistas como algo dañado. También porque los padres de Steven se negaban a discutir estos delitos por ser de tipo sexual. Como quien dice, negación por todas partes. A Murphy, quien atrajo a Steven, y a Pullman, quien ayudó a secuestrar a Timothy, los condenaron por cargos menores. También alegaron desconocer por completo las agresiones de las que fue objeto Steven. Murphy cumplió 2 de 5 años y a Pullman le dieron trabajo juvenil. Y en cuanto a Bárbara Matías, nunca siquiera la arrestaron porque colaboró en los juicios contra Parnell. Pero Steven dijo que ella y Parnell lo agredieron 9 ocasiones distintas cuando tenía 9 años. Obviamente, ella también afirmó no tener ni idea de que Dennis, como conocía al chico, estaba secuestrado. Steven también dijo que los secuestros fallidos resultaron así porque él deliberadamente los truncaba, pues no quería que su infierno lo pasara ningún otro chico. Se refería a Murphy como el tío Murphy y lo recordaba siendo amable con él la primera semana de su secuestro. Además de que creía que no era una mente criminal sino otra víctima de la habilidad manipuladora de Parnell. Debido a este caso, las leyes de California cambiaron para que en otros crímenes similares se pudieran aplicar penas de prisión consecutivas a los perpetradores.
Ahora Steven estaba de nuevo en casa a sus 14 años con su familia. Steven Stainer, a 14-year-old boy who had been gone for an incredible 7 years. Pero no todo fue celebración para los Steiner. Acostumbrado a comportarse a su antojo, bebiendo y fumando, y sin pedir permiso, le costaba mucho adaptarse. Se quejaba de que sus padres no entendían que era casi un adulto y que lo trataran como a un niño, como si este tiempo lejos no hubiera pasado. Los padres trataron de darle espacio y fue mejorando, salvo que siempre se cuestionó el hecho de que su padre ya no lo abrazaba. Esto se añadía a otros factores que lo hacían sentirse culpable, porque según él ocasionó muchos cambios en sus vidas, llevándolo a pensar que tal vez no debería haber regresado. Algo que tampoco se hubiera pasado por alto en la actualidad fue que Steven no buscó ayuda, una terapia que a largo plazo le permitiera liberarse un poco de su pesada carga, ya que nunca narró todo acerca de sus agresiones. Más adelante su hermana dijo que no buscó esta ayuda porque su papá había dicho que no la necesitaba, que él aparentaba seguir con su vida normalmente, pero que en realidad nunca estuvo bien. Al intentar volver a estudiar, otros niños lo molestaban por lo que sabían de su pasado, y es que, aclaremos, se trató de un caso muy cubierto por los medios. Steven era toda una celebridad. Abandonó la escuela y se dedicó a beber con frecuencia, hasta que lo echaron de casa. No pudo mejorar nunca la relación con su padre. Tratando de volver a empezar, contrajo matrimonio con una chica de 17 años, tuvieron 2 hijos y participó en grupos contra el secuestro de niños. También habló de seguridad personal y dio varias entrevistas sobre su rapto. Se vinculó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y trabajó en una pizzería. En 1989 se presentó la miniserie de televisión Sé que mi primer nombre es Steven o The Missing Years, para la cual Steven fue asesor, e incluso le dieron una parte sin que tuviera parlamento, representando a uno de los policías que lo llevaron entre la multitud. No le agradó ser descrito como grosero, en especial con sus padres. Luego, esta miniserie se convirtió en un largometraje. I'm from a church and I'm looking. El 16 de septiembre de 1989, mientras conducía su moto hacia su casa desde su trabajo, chocó contra un auto. Sus heridas en la cabeza fueron muy graves y murió. A su funeral asistieron 500 personas. Timothy, de 14 años, era parte de la ceremonia. Steven fue recordado como un héroe por salvar a Timothy y a otras potenciales víctimas. En 2004, Parnell tenía 72 años. Estaba muy enfermo. Sufría de enfisema, diabetes y otras secuelas que le dejó un derrame cerebral y por ello requería 24 horas de atención médica. Tenía una cuidadora que cooperó con la policía de manera encubierta y así lo atraparon cuando él le ofreció $100 por un certificado de nacimiento y que le daría otros 400 cuando le consiguiera un niño. Ella lo denunció porque conocía sus antecedentes criminales. Tuvo que ir a juicio y en este testificó Timothy White. Le dieron una pena de 25 años a perpetua, pero murió de causas naturales en enero de 2008 en un centro médico. Si bien Steven ya no estaba para testificar, su testimonio anterior fue leído como evidencia. Parnell solo dijo: "Yo quería una familia". Lo condenaron por intentar comprar un niño e intentar abusar de él así esto no hubiera sucedido. Timothy se convirtió en ayudante del sheriff en Los Ángeles. Murió en abril de 2010 a los 35 años por una embolia pulmonar. Quedaron su esposa y 2 hijos, sus padres y una hermana. En 2010 se instaló una estatua de Steven E. White en Merced. Los residentes la tallaron. Es un joven, Steven Stainer, llevando de la mano a White mientras escapaban del secuestro. El padre de Steven murió en el 2013 a los 79 años. 10 años después del fallecimiento de Steven, la ciudad de Merced le pidió a sus habitantes que propusieran nombres para los parques de la ciudad en honor a ciudadanos notables del lugar. Los padres de Steven habían propuesto Stainer Park, el cual no fue aceptado debido a que su hermano fue condenado por algo terrible y no querían que se relacionaran las dos historias, la del héroe y la del criminal.
Cary Steiner nació en 1961. Recordemos que era el hermano mayor de Steven. Cuando secuestraron a su hermano, Cary tenía 11 años. Diría que sus padres lo dejaron de lado por estar pendientes de la pérdida y búsqueda de Steven. Al volver su hermano, toda la atención se centró en él, y a esto se sumó que el tío de Cary, con quien él vivía en 1999, fue asesinado. Este tío, según dijo Cary, abusó de él durante el secuestro de Steven. Intentó quitarse la vida en 1991. Fue arrestado en 1997 por posesión de marihuana y metanfetaminas, pero los cargos se retiraron. Ese año también consiguió empleo como personal de mantenimiento en el motel Cedar Lodge, en el Portal, California, que está ubicado a las afueras de la entrada del Parque Nacional Yosemite. Aquí su vida daría un giro macabro. El chico que había sido elegido por sus compañeros de clase en 1979 como el más creativo, del que creían sería un exitoso dibujante o artista gráfico, de quien solo se sabía que era el hermano de un secuestrado, pasaría a ser famoso por unas razones diametralmente opuestas a las de su hermano. Solo conseguía trabajos ocasionales como transportador de muebles, instalador de ventanas o construyendo puertas de ducha, a diferencia de su padre, que trabajó 18 horas al día, 6 días a la semana en una fábrica de conservas. Su esposa había sido criada por monjas y a sus 5 hijos los criaron como mormones. A Cary lo definían como amable, tímido, reservado y una persona que no se alteraba con facilidad. Cuando Steven regresó, Cary tenía 18 años, pero todo el episodio de la pérdida de su hermano lo afectó profundamente, aunque él no lo manifestó abiertamente. Él también anhelaba la atención de sus padres, y a pesar de que algunas chicas lo encontraban atractivo, él no mostraba interés en salir con ellas. Una ocasión en que hubo una fiesta de pijamas para una de sus hermanas, una amiga de ella que tenía 14 años dijo que mientras dormía, Cary quiso tocar sus senos, pero ella lo echó. Él se fue, pero reapareció en la puerta, desnudo, así que ella lo echó nuevamente y esta vez no regresó. Uno de sus amigos recuerda que un día lo encontró golpeando su puño contra una madera contrachapada y que sangraba por los cortes que se había hecho en la mano. El 15 de febrero de 1999, Cary estaba en su trabajo en Cedar Lodge. En una habitación se encontraban Carol Son y su hija Julie y una amiga de ella, Silvina. Él llegó diciendo que debía arreglar la ventilación del baño, por lo que ellas le permitieron ingresar. Al hacerlo, él sacó un arma, las amenazó y les ató las manos con cinta adhesiva. Estranguló a Carol con una soga, la metió en el baúl del auto que habían alquilado, volvió donde las chicas y las agredió sexualmente por horas. Estranguló a Silvina en la bañera y se llevó a Julie al baño de la habitación contigua para que no viera el cuerpo de su amiga. La dejó atada y se fue a limpiar la escena y a mover el cuerpo de Silvina al maletero donde estaba el de Carol. Envolvió a Julie en una manta rosada del motel y la subió al auto donde estaban los cuerpos. Luego diría no saber a dónde se dirigía, pero condujo hasta el lago Don Pedro. Se estacionó y la llevó a un claro con vista al agua. Dijo que ella le gustaba, que le había dicho que su nombre era Sara y que le gustaba la idea de quedarse con ella. La atacó nuevamente, peinó su cabello, le dijo que la amaba y la mató. Condujo hasta el bosque donde abandonó el auto, tomó un taxi y al llegar pagó con el dinero que le robó del bolso a Carol. A los 2 días fue al lugar e incendió el auto con una lata de gasolina, pero antes escribió raspando el capó: "Tenemos a Sara". Pasado un mes hallaron los cuerpos, primero los restos carbonizados en el auto y a la semana siguiente el cuerpo de Julie, gracias a un mapa hecho a mano anónimo que Cary había enviado a las autoridades. Carol tenía 42 años, Julie 15 y Silvina Peloso, quien era una estudiante argentina que estaba de intercambio, 16 años. Habían tomado varias fotografías en su habitación poco antes de que las asesinaran. En la parte superior del mapa, que indicaba la ubicación del cuerpo de Julie, había escrito: "Nos divertimos con este". Además, a ella le había cortado la garganta. Pasados 3 meses, la naturalista del Parque Yosemite, Joy Ruth Armstrong, fue asesinada. Se supo luego que Steiner la había vigilado varias noches.
entró en su habitación, la ató y subió a su auto, torturándola por horas. Ella intentó huir, pero la alcanzó, la agredió sexualmente y también cortó su garganta. Las autoridades entrevistaron a los empleados del motel, pero no lo consideraron sospechoso por no tener antecedentes. Testigos habían visto un auto azul de 1979 estacionado afuera de la cabaña donde se alojaban las víctimas. Fue rastreado hasta Cary y ahí se convirtió en principal sospechoso. Lo llamaron para interrogarlo y confesó no solo el crimen de la naturalista Armstrong de 26 años, sino los otros 3. Su confesión grabada para la corte duró 2 horas. Allí lloró y se tapó los oídos cuando se reprodujeron las grabaciones. Lo arrestaron y condenaron en 2002. Se le conoce como el asesino de Yosemite. También se escucha en una de las cintas que planeaba cometer estos horribles actos con su novia y 2 hijas pequeñas que ella tenía, un año antes, pero que no lo hizo porque había un guardia en la propiedad de la novia. Antes de asesinar a sus víctimas, preparó una cuerda, un rollo de cinta adhesiva, un cuchillo de cocina dentado, una pistola y una cámara. Por un tiempo acechó a 4 chicas que se alojaban en el motel, pero desistió porque un adulto las acompañaba. Una huella dactilar en la estampilla del mapa coincidía con la suya. Aseguró fantasear con asesinar mujeres desde que tenía 7 años. A pesar de que ahora la prensa se fijaba en él por sus horribles actos, él estaba feliz ante tanta atención que estaba recibiendo. Inicialmente se declaró inocente por enfermedad mental, debido a que su familia tenía antecedentes de agresiones sexuales y enfermedades mentales, que era obsesivo compulsivo y que quería hacer un trato. A cambio de su confesión, debían llevarle material sexual de niños, tal vez para hacer ver que estaba realmente loco al pedir algo que de ningún modo le iban a conceder. Un doctor dijo que tenía trastorno obsesivo compulsivo, leve autismo y parafilias, pero fue declarado cuerdo y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. El autor del libro de la historia de Steven en 1991, Eccles, agregó un capítulo acerca de Cary Steiner en 1969 a petición de su editor, si bien la familia Steiner se opuso a ello. Tanto el libro como la película tomaron su nombre de la declaración que dio Steven a la policía cuando contó su odisea. El administrador del hotel dijo que Steiner casi no hablaba con su familia, pero sí le decía a los extranjeros que su hermano era famoso, aunque no decía quién era. Por el crimen de la naturalista, Steiner ya había recibido cadena perpetua, pero desde el año 2017 permanece en el corredor de la muerte en California. Hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy. Si bien se trata de una historia llena de tragedia, prevalece el recuerdo del valor que mostró el joven Steven, quien a pesar de su miedo, salvó a Timothy y a muchos niños más. Si este caso te ha parecido interesante, regálame un me gusta, suscríbete y quiero leer en los comentarios qué opinas de toda esta aventura horrible que vivió Steven. Y no me faltes la semana siguiente, que tendré otra historia más.